8 de la noche en punto, es momento de conectarnos con Sala de Prensa. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de análisis a un mundo político que en las últimas horas ha estado bastante movido por dos fenómenos, dos nombres que están al lado, le hablan al oído al presidente Gustavo Petro. Uno de ellos es el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuesto con este remesón ministerial, y también está Gustavo Bolívar, el actual director de Prosperidad Social, que no descarta por lo menos una precandidatura presidencial. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos personajes que están en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y le queremos dar la bienvenida a nuestro analista político, a Pedro Viveros. Pedro, bienvenido aquí a Sala de Prensa, es un gusto tenerlo el día de hoy en esta noche, Pedro, e iniciemos un poco desde su punto de vista con el primer nombre, con el primer fenómeno, que es Armando Benedetti. Bienvenido, Pedro. Juan David, un saludo especial a usted y a todos los que nos ven. Armando Benedetti es un político, es un operador político, Juan David. Armando no le pongan a buscar fondo y que va a tener los grandes debates filosóficos o teóricos en el Parlamento colombiano. Es un hombre de conseguir votos, es un gran operador político y una persona que tiene en su piel las campañas políticas y la búsqueda de votos permanente para un propósito. Pero le repito, yo no veo ahí, digamos, un gran fenómeno de fondo teórico en las grandes discusiones del Parlamento. Veo es un operador político que va a hacer un oficio para el presidente de la República y su sector político, Juan David. Un operador político, Pedro, que vamos a ver entonces cómo empieza a mover esas fichas ahorita que esperemos que sea posesionado como ministro del Interior. Y por eso también queremos darle la bienvenida a otro analista político, a Juan Carlos Flores. Bienvenido aquí a Sala de Prensa. Juan Carlos, ¿usted cómo ve la llegada entonces de Benedetti a la cartera política, al Ministerio del Interior? Juan David, buenas noches. Un saludo a Pedro, un placer compartir esta noche aquí con él. Recordemos quién llega. Llega la persona que en unos audios que sacudieron a Colombia habló de que él sabía que a la campaña de Petro presidente habían entrado 13.000 o no sé cuántos millones de pesos de uno de los clanes políticos de la costa norte, de Barranquilla, del clan Torres. La persona que dijo que si él hablaba en esos audios con la actual canciller, la señora Sarabia, el gobierno se caía. De manera que este no es un simple cambio de ministro de gobierno, es un cambio hacia alguien que es copartícipe de ese proceso en que en algún momento durante la campaña presidencial, como se ha evidenciado con los 500 millones de pesos que el famoso catalán Vendrell, a quien el presidente Petro nacionalizó expreso, le recibió al zar del contrabando, este señor Marín, plata que se gastaron, que después tuvieron que salir a buscarla quién sabe dónde. No nos han dicho con qué reemplazaron los 500 millones de pesos del zar del contrabando que ellos se gastaron y luego supuestamente le habrían devuelto. De manera que estamos ante uno de los momentos más oscuros de la historia de Colombia. Esto me recuerda a mí un caso de hace muchísimos años en el país vecino, cuando el presidente de aquel país de origen japonés, Alberto Fujimori, tenía un hombre oscuro, gris a su alrededor, al cual una vez lograron grabar recibiendo, ustedes recordarán, fajos inmensos de dólares, y eso ocasionó la caída del presidente. De manera que entramos en una etapa de decadencia del gobierno Petro, cuando una persona que abiertamente chantajeó al gobierno a través de esos videos, hoy es ministro del Interior. A mí me llama mucho la atención, Juan Carlos y Pedro, la postura como Armando Benedetti llegó hoy al Congreso, por ejemplo. Él apareció en horas de la tarde, ya se había reunido la semana pasada con diferentes partidos, partidos como Conservador, como la U, como Liberales, incluso también con el Pacto. Lo vemos llegando muy tranquilo. Él incluso a María Camila Roa, que estaba en el Congreso, él mencionaba que está de turista, que él estuvo ahí en el Senado por 20 años. Aquí la duda va a ser si Armando Benedetti, dice Juan Carlos que es una decadencia, pero dice Pedro que es un operador político. Ese operador político, Pedro, va a funcionar, por ejemplo, para las reformas que en este momento pues están en veremos, que todavía no han avanzado. Mire, Juan Carlos, un saludo especial. Yo veo a Armando Benedetti es como un señor que está navegando en sus aguas.
esas aguas que a él le gustan, las aguas procelosas del menudeo y de la política. No veo a Armando diseñando una gran estrategia para pasar, entre otras cosas, para tratar de pasar o enmendar la plana que no hizo el gobierno en estos 2 años y medio en una época eminentemente electoral. No veo en eso a Armando Benedetti. Lo veo tratando de conformar y acorazar al gobierno para una campaña electoral. O sea, ¿Esto Pedro, qué quiere decir? la Juan David? misión, ¿Ah? la misión de Benedetti no vendría siendo entonces las reformas, sino el 2026. Es que a mí, yo no veo a Armando Benedetti de dónde tiene la capacidad intelectual o el tiempo político para enmendar una tarea que no hizo el gobierno en 2 años y medio, Juan David. Es que en la política no es como en la actividad privada, que usted toma una decisión y de manera inmediata se ven los resultados. En la política se necesita un trabajo de tiempo. Y aquí ya vamos para el tercer año, o ya estamos en el tercer año del mandato. Ellos yo creo que no se han dado cuenta de eso. Y llaman a Armando Benedetti ¿para qué? Hombre, para preparar una campaña electoral. Y yo creo, entre otras cosas, que lo que les interesa es ver de qué manera conforman unas listas y no pierden tanto poder en el Parlamento en las elecciones del 2026. Porque como los veo es buscando más bien poner una pijama a sus votos para ver a quién apoyan en las presidenciales. Porque yo no creo, ellos yo creo ya los oigo también medio conociendo que no van a ganar la presidencia, pero me imagino que lo que va a hacer Armando Benedetti en el Parlamento es tratar de persuadir a unos sectores para que no haya una debacle electoral en el Parlamento. Juan David, léase Cámara y Senado en las elecciones del 2026. Juan Carlos, ¿usted está también de acuerdo con esta opinión de Pedro? ¿Esa es la decadencia que usted se refiere pensando ya en un 2026, por ejemplo, de las elecciones del presidente Petro? Yo voy a ser más duro. Yo veo que el señor Benedetti llega allí es para usar el poder de ministro del Interior y defenderse ante la Corte. Es que hoy con todo este show se nos ha olvidado que tenemos un ministro del Interior sub iudice, que ha sido llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por graves hechos, no por una infracción en un accidente de tránsito, un problema de latas, como decían hace muchos años los agentes de tránsito de Bogotá. No, es porque este señor había montado un sistema a través del cual se había aprovechado de una institución estatal. Y hay testimonios muy fuertes frente a esto. Esto no es un invento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia llama a juicio a alguien cuando tiene pruebas muy poderosas. Entonces, fíjense que sorprendentemente se nos ha olvidado todo esto. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó al ministro de Hacienda, Bonilla, al que Petro puso de patitas en la calle simplemente porque había sido mencionado en el caso? Él no ha sido llamado a juicio. Entonces, yo respetuosamente sugeriría no perdamos de vista lo que está detrás de esto. Un hecho gravísimo, que una persona que está sub iudice, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, una persona que ejerce poder sobre el presidente. Fíjense, aquí se invirtieron los papeles. No es Petro el que tiene poder sobre su ministro del Interior, es el ministro del Interior el que tiene poder sobre Petro y el que obliga a que el presidente, justo el día anterior a que lo llamen a juicio, anuncie que le va a entregar un inmenso poder, lo que lleva a la renuncia de una parte de los ministros, por lo menos ese mismo día o el otro día, Juan David Correa, ministro de Cultura, y el ex vicecanciller Jorge Rojas. Entonces, todo eso está desapareciendo hoy y como si fuera la cosa más natural del mundo, estamos dándole a este señor un peso en la vida nacional. No, este señor llega allí para evitar que la Corte lo juzgue, para usar todo ese poder, porque por desgracia los ministros del Interior tienen un poder de muñequeo y ya sabemos que esto en Colombia se engrasa. Pensemos que bajo este mismo gobierno ocurre un proceso judicial porque miembros de este gobierno, y hay pruebas inmensas, le habrían entregado a presidente del Senado,
a presidente de la Cámara y a otros congresistas, senadores y parlamentarios sobornos de la Unidad Nacional del Riesgo. Sí. Entonces, yo por eso, me perdonan ustedes, pero vemos ese hecho, por favor. No, y es que es muy importante lo que dice Juan Carlos, porque obviamente incluso en el Congreso hay 7 congresistas mujeres que radicaron una carta diciendo que no pueden estar en el mismo lado con el ministro del Interior. Y usted, Juan Carlos, lo dice muy cierto, pero entonces aquí el ministro tiene que presentar sí o sí resultados, tiene que mostrar que su cartera como ministro del Interior pues ha funcionado y tiene de retos la reforma a la salud, la reforma laboral y también la jurisdicción agraria, la ley que está en este momento con mensaje de urgencia. ¿Cómo va a ser él, con todo lo que dice Juan Carlos, con este llamado a juicio, para presentar esos resultados, don Pedro? Mire, Juan David, yo le voy a analizar el nombramiento que hizo el presidente de la República de Colombia. Las determinantes jurídicos del señor Benedetti van a salir a la luz pública de manera permanente en la política. Usted ya se va a dar cuenta de lo que va a pasar cuando haya esos debates ahí en el Congreso y la bancada o las bancadas de oposición o independientes le van a restregar todo lo que acaba de decir Juan Carlos y más. Las mujeres van a salir a decir todo y más de lo que Armando Benedetti está acusado. Entonces, pues eso sí yo se lo dejo a los políticos, a nosotros los que somos los opinadores, pues lo vamos a tener, por supuesto, en la mira, pero lo que yo le voy a hablar es de lo que veo que va a ser el ministro de Interior nombrado por el presidente de la República, con todo lo que hemos dicho en este programa y en muchos otros, de Armando Benedetti. Creo que no tiene el suficiente capital político ni el tiempo para sacar adelante lo que él pretende, Juan David. No lo veo como un hombre que tenga un tanque de oxígeno, ni de opinión pública, ni de fondo, ni de respaldo, digamos, en las diferentes bancadas del Parlamento para sacar adelante grandes propuestas, porque, le repito, va a ser motivo de un gran escrutinio la llegada de Armando Benedetti, pero es responsabilidad del presidente de la República que le delegó esa cartera, Juan David. E incluso les cuento a ustedes que estábamos también conversando con miembros del pacto histórico. Ellos también estaban muy reacios, pero obviamente respetan la decisión que toma el presidente, como Armando Benedetti llega a la cartera del Interior. Juan Carlos, yo le quiero dar un nombre porque usted ahorita lo estaba mencionando también en ese Consejo de Ministros, y es Susana Muhammad. Ella mencionó y ella advirtió que no iba a estar sentada en la misma mesa con una persona como Armando Benedetti. Ahora, al parecer, ella va a tomar el puesto del DNP, el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo queda entonces Susana Muhammad en este remesón ministerial de pasar del Ministerio de Ambiente al DNP con la llegada de Benedetti, con lo que ella misma mencionó en televisión abierta? Juan David, permítame respetuosamente no entrar en suposiciones cuando aún no ha ocurrido el hecho. Lo que sí vimos todos es que la señora Muhammad demoró muchísimo para renunciar y luego lo comprendimos porque se nos había olvidado que venía la cumbre de la continuación de la cumbre de Cali, de la COP, esta cosa ambiental que no produjo ningún resultado en Cali evidente, que continuaba esa cumbre en Europa y que si ella seguía siendo funcionario del gobierno o estando representando al gobierno, iba a ser la presidenta de esa comisión. Entonces, ahí quedó muy claro que ella no tenía la intención tajante de renunciar que tuvo el ministro de Cultura o en su momento el vicecanciller al que Petro había nombrado en este departamento de la presidencia, que había dejado hacía unas pocas semanas la señora Laura Sarabia. Yo creo que ante lo que estamos, y yo ampliaría el marco del lugar y del papel que desempeña o no este señor nombrado como ministro del Interior. Ante lo que estamos ante un gobierno que se quedó sin capacidad de gestión. Usted decía, pero que este señor le van a pedir resultados. Pero ¿cuáles son los resultados hoy del gobierno? En la gran mayoría de las cosas que se propuso no hay resultados. Ellos podrían decir, es que hemos tenido una oposición muy dura, pero durante años el presidente Petro fue un opositor durísimo de la gran mayoría de los gobiernos. Una parte del despelote del gobierno proviene
de que Petro no ha tenido la capacidad de crear un equipo. Fíjese usted que no hay ministro que salga, que una vez salido no describa, que si habló con Petro una vez o dos a lo largo de toda su gestión, nunca lo hizo, que tenían que pasar por la intermediación de la señora Saravia, para dar un ejemplo. Entonces, este es un gobierno ya con el sol a las espaldas. Es un gobierno, por desgracia para nosotros los colombianos, desprestigiado por su incapacidad de gestionar, porque el presidente perdió su noción de dónde está. Hace mucho tiempo que el presidente, y lo evidenciaron los sucesos que estuvieron a punto de la ruptura de Estados Unidos con Colombia, con un impacto inmenso económico, político, social. Solo pensemos en la gente que vive de las remesas de Estados Unidos. Es decir, es un presidente que perdió su contacto con la realidad. Y es un presidente, una cosa extrañísima en la historia de Colombia. En la historia de Colombia, el presidente dispone como quiera de los ministros. Aquí hay dos ministros que disponen como les da la gana de Petro, la canciller Saravia y este señor ministro del Interior Benedetti. Y que eso fue, Juan Carlos, el motivo de que muchos de ellos pues decidieran apartarse y por eso se dio este remesón ministerial. ¿Cómo ven ustedes estos cambios ministeriales, por ejemplo? Pedro, usted dice que ya se está pensando en el 2026. Tenemos a una nueva Mindeporte, tenemos por supuesto ahorita se le aceptó la renuncia a Minminas, a Camacho y va a llegar Edwin Palma a ocupar este puesto. Tenemos diferentes ministerios que están cambiando. ¿También se está pensando en el 2026 con estos nuevos gabinetes? Sí, aquí están pensando es en política pura. Aquí no están pensando en otra cosa. Aquí están pensando es exclusivamente en política pura. Perdóname que se me desestabilizó esto. Tranquilo. Están pensando es política pura, Juan David, y política pura en relación con las elecciones. Cualquiera de los cargos que usted vea, salvo uno, que a mí me pareció una buena jugada, y tengo que reconocerla, yo soy bastante crítico del gobierno, pero me parece que la llegada de un general retirado al Ministerio de Defensa hace que el presidente haya entendido por primera vez que eso estaba manga por hombro y tenía que llevar a alguien que medianamente supiera de los temas por lo menos de defensa y de seguridad nacional. Entonces yo de la ecuación trataría de sacar al ministro, al general retirado Pedro Sánchez, que por informaciones de prensa y por todas partes tengo entendido que es un gran elemento de la fuerza pública colombiana. A él yo lo sacaría de la ecuación, Juan David. A todos los demás hacen parte de una milimetría política pensando en las elecciones eminentemente del 2026. Ningún cargo de los que haya de aquí hacia adelante va a tener una repercusión, digamos, y que nos sorprenda con un nombre de alguien con experiencia, con conocimientos de sus carteras. Aquí van a mezclar entre ministros que vengan de extracción política, que haga parte de un grupo que vote al menudeo, y otros pues que sean de la entraña del presidente, porque no veo a muchos colombianos aceptándole ministerios al final del gobierno, ni a este gobierno que está tan mal por incompetente, ni a los otros gobiernos. Juan David, una cosa que quería yo complementar de lo que dijo Juan Carlos cuando habló de la COP en Cali. Yo tengo mucha relación con el Pacífico y lo único que quería complementar es que la COP sí dejó una cosa muy importante para la ciudad de Cali. Esa ciudad estaba muy abandonada, una ciudad que había sufrido muchos problemas. Sí. Y a la sociedad caleña, esta COP le trajo un respiro muy importante como símbolo de su recuperación como sociedad. Y eso, digamos, me parece a mí que es muy importante dejarlo, a pesar de que coincido que las COP no sacan grandes soluciones de forma inmediata ni entregan grandes cosas, pero creo que para Cali, como símbolo de lo que ocurrió, el deterioro que tuvo Cali en su imagen en los últimos años fue muy grande, y esa COP le trajo a ese departamento y al Pacífico en general un respiro muy importante. Eso quería complementar. Dejando ese paréntesis de la COP, que obviamente también tiene mucho que hablar, por supuesto, de la gestión de Susana Muhammad. Juan Carlos, ¿usted cómo ve este remesón ministerial? ¿Cómo ve estos cambios de ministros? ¿También se piensa en el 2026 con las decisiones del presidente? Mire, yo
Bueno, mientras retomamos la conexión con Juan Carlos, Pedro, es importante tener en cuenta que todos estos movimientos que está haciendo el presidente, todos estos cambios que está haciendo con la llegada de Armando Benedetti, también hay un nombre que llama mucho y ahora es Gustavo Bolívar. El mismo director del Departamento de Prosperidad Social ha mencionado que se le presentó desde el 10 de febrero la renuncia protocolaria como lo había pedido el presidente y que no descarta una posibilidad de precandidatura presidencial, que tiene que hablar con el presidente, pero que está ahí a la espera. ¿Usted qué opina sobre estos anuncios que está haciendo entonces Gustavo Bolívar, el director del DPS? Juan David, mire, así como van a llegar miembros al gabinete como cuotas políticas para, le repito, conformar un sector y mirar las elecciones, también van a salir operadores políticos del gobierno. Usted ve la carta hoy del exministro Camacho de Minas y dice al final, es algo para incidir en la política colombiana y meterme en esa coalición o en ese trabajo del sector del gobierno. O hay otras personas que han dicho también y han insistido en que quieren participar. Y Gustavo Bolívar es un político, una persona que se presentó a las elecciones de Bogotá con resultados menguados para el sector del presidente Petro, porque quedó en tercer lugar, en una ciudad que es digamos, tiene una fortaleza del sector del muy grande. Entonces, así como entran, repito, al gabinete funcionarios como cuotas políticas, salen otros a hacer política. Y no crea que eso va a parar, van a salir muchos más. Se dice que el director de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, un operador político, también va a salir. Y como él, muchos más, usted se va a dar cuenta que van a desgranar la mazorca para salir también a hacer política en defensa del presidente Petro y su proyecto. Mire, a nosotros nos dicen que Andrés Camacho, el Minas saliente, llegaría al Congreso, obviamente en este proceso de continuidad del presidente Gustavo Petro. Usted mencionaba algo muy interesante de Gustavo Bolívar. Él quedó de tercero en la alcaldía de Bogotá. ¿Le va a dar ese pulso político o de la gente, por lo menos al presidente Petro, de poner a Gustavo Bolívar como uno de sus candidatos? No estamos diciendo que va a ser el nombrado por Petro, pero él ya se está tirando al agua, él ya está diciendo, yo estoy subiendo en encuestas, voy así, lo estoy considerando muy bien y tengo que hablar con el presidente a ver si me da la venia. Mire, Juan David, yo le voy a decir que en política yo sigo el consejo de una persona con la que trabajé muy de cerca que me enseñó esta frase. En política lo único cierto es lo que ya pasó. Entonces, yo no le puedo decir cómo le va a ir a Bolívar ni cómo le va a ir a otro sector. Lo que sí le puedo garantizar es que el presidente Petro y su sector tiene un porcentaje importante en el país para hacer política. Y me imagino yo que no quieren, como le decía hace un momento, perder impacto en la sociedad en materia política. Y para eso recurren a las personas que tienen mayor reconocimiento. Y sin duda Gustavo Bolívar, por toda su trayectoria como libretista, como senador, como DPS, como defensor del proyecto de Petro, como candidato o excandidato en Bogotá, pues tiene un reconocimiento y van a lanzarlo para ver qué pueden llamar a que apoyen, sobre todo, le repito, Juan David, las listas al Congreso de la República. Es que mire, estamos en febrero, claro, y en mayo, ahorita en mayo, en un año, ya son las elecciones de Congreso. Y en octubre hay una consulta, ya está la definición del Consejo Nacional Electoral para que en octubre de este año haya consultas de los partidos. Entonces ya todo el mundo se va a lanzar a la piscina electoral y en eso está el presidente Petro con su sector. En eso está. Desatrasémonos el cuaderno, don Pedro, si le parece, con Juan Carlos. Juan Carlos, ya lo volvemos a tener aquí en sala de prensa. Hay dos cosas. La respuesta del remesón ministerial y Gustavo Bolívar. ¿Usted cómo ve entonces a Gustavo Bolívar, que ya se está lanzando al agua también para precandidato presidencial? Pues yo, mientras los escuchaba, recordaba la quemada que se pegó Bolívar en Bogotá. Recuerden ustedes que Petro salió a hacer campaña a las localidades de Bogotá. Le dio por organizar consejos de seguridad Pedro y Juan David, que nunca más volvió a organizar en la ciudad. Nunca más volvió Petro a salir a organizar cosas en las localidades de la ciudad. Se inmiscuyó en la campaña
y la derrota de Bolívar en Bogotá fue aplastante. Se pegó una quemada que supongo todavía lo tratan a veces en el pabellón de quemados del Hospital Militar. Yo creo que el que tengan que sacar figuras tan débiles políticamente habla de que sienten el inmenso desprestigio que el gobierno ha creado a su alrededor en muchas zonas del país. En Bogotá, Petro ganó sobrado en segunda vuelta presidencial. Hoy la presencia del apoyo a Petro en el caso de Bogotá es extremadamente débil. Entonces, yo lo que siento es que en este momento, si el gobierno juntara todos sus pedacitos, si tuviera la disciplina para hacerlo, lo que se revela es un gobierno que incumplió la inmensa mayoría de sus expectativas. Un presidente que durante momentos claves, mientras el país ha tenido la sensación que se está derrumbando, como aquel día terrible para mucha gente en Colombia, de la sensación de ruptura de relaciones con Estados Unidos, y la sensación es que el presidente estaba de rumba. Entonces, lo que yo siento es que Petro ha quedado, después de los discursos rimbombantes en campaña, después de los discursos rimbombantes en algunos escenarios internacionales, está quedando como reducido al rol de politiquero, porque si miramos, faltándole todavía año y medio en el poder, entró en la minucia más miserable, es decir, teniendo que demorarse porque no encuentra personas de peso para que sean ministros, para que asuman la inmensa responsabilidad de tareas que no se han llevado a cabo. Pensemos en lo que está ocurriendo con la inseguridad en Colombia. El avance justo antes de esta conversación estaba conversando con personas, por ejemplo, del departamento del Huila, antes y los empresarios en Neiva, por el avance de la extorsión, lo que está pasando en Garzón con la inseguridad inmensa. Entonces, es un gobierno que no tiene respuestas ni para las reformas que prometió, ni para los problemas que enfrenta. Hay una cosa muy importante que usted dice, Juan Carlos, y es que Gustavo Bolívar salió quemado en la alcaldía, pero al parecer la pomada que se está echando como que le está funcionando, porque él quiere nuevamente buscar una precandidatura. Vamos cerrando sala de prensa con este análisis, por supuesto, de estos nombres que han formado alrededor del presidente Gustavo Petro, y quiero terminarles con una pregunta importante. Pedro y Juan Carlos, iniciando con Pedro, ¿será que el presidente ya tiró a la basura el año y medio que le queda de gobierno? ¿Va a hacer algo en este año y medio con esas promesas de campaña de sus reformas sociales? Mire, Juan David, el presidente Petro no es un hombre juicioso para gobernar. Eso, pero es que llevamos yo todos los días en el programa de radio donde trabajo en las tardes, en Blue, que se llama Voz Populi, todas las tardes aparecen las cosas y el presidente se ve que no está haciendo la tarea. Juan David, todas las noticias que llegan de todas las reformas, nunca llega una reforma coordinada, nunca las posiciones de los ministros son organizadas, nunca se llevan a cabo las cosas de manera eficiente. Es que para manejar un país como Colombia se necesita alguien con mucha seriedad y encima de los temas. Esto no es por un trino dar una orden y pensar que con eso pues ya todo el mundo se movió. Entonces, si no lo hizo durante 2 años y medio del mandato, pues menos lo va a hacer ahora, cuando le quedan, yo hacía la cuenta, 77 semanas y quítele 52 del año electoral, pues ahí tiene usted lo que le queda al presidente para manejar. Yo no sé si en esas semanas aparezca pues un Elon Musk con la eficiencia para lograr resolver los problemas que no lograron en 2 años y medio, Juan David. Veo un gobierno, créanme lo que yo nunca, y pues yo tengo 59 años, he visto varios mandatarios, pero el desorden y la ineficiencia de este gobierno es, pues yo no le tengo comparación, la verdad, por lo menos de lo que yo recuerde. El reloj le corre al presidente Gustavo Petro. Juan Carlos, rápidamente, ¿cómo ve usted este año y medio que le quedan? Fatal, porque no acumularon esfuerzos, no sembraron con suficiente juicio para tener frutos.
porque yo siento que la oportunidad increíble que tenía para él, para su electorado, para dejar una huella. No hay ninguna gran reforma consolidada a estas horas. Se han desbaratado sistemas. El sistema de salud está desvencijado. No se ha montado un nuevo sistema. Pensemos en los estudiantes que fueron decisivos para que Petro llegase al poder, que salieron a marchar durante 2 años. Y hoy en el ICETEX el gobierno no tiene una respuesta. No le gustan los subsidios que antes se daban, le parece que el crédito no es el camino, pero no hay una alternativa para los estudiantes que están endeudados. Entonces, hasta sus propios partidarios están en el peor de los mundos. Dejó ir a la ministra de Agricultura, Cecilia López, porque le parecía muy moderada cuando él pedía 3 millones de hectáreas y él le decía, de pronto logramos 1,5 millones. Y hoy no ha logrado repartir 400.000 hectáreas. Sí. Cuando no tenía que pasar eso por el Congreso. Entonces, esta presidencia resultó un inmenso desperdicio para el país y ojalá que el país decida bien, porque nos vamos a gastar muchos años recuperando este retroceso, a Colombia de este retroceso. Pues amanecerá y veremos, señores. Se nos acabó el tiempo aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias, Pedro, por su participación. También a Juan Carlos, mil gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Gracias. Un saludo, Juan David, a Juan Carlos y a los oyentes, a la teleaudiencia. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias. Feliz noche, Juan Carlos, Pedro. A ustedes muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Quédense porque ya viene Signo Pesos para continuar con todas las noticias. Chao.